Nosotros queremos agradecer muchísimo a personas que no se pierden ni un minuto de la revista. Parece que la han convertido en una adicción. Y hay lugares donde nosotros asistimos regularmente. Uno de esos lugares es la ciudad colonial, que vamos a menudo. Encontramos cosas interesantes. Al lado de la iglesia Mercedes hay un parquecito, que hay un árbol que en 2 ocasiones ha sido derribado y recuperado por 2 fenómenos que han pasado por aquí. Cuando David Federico y luego cuando Leonel, ¿cómo se llama? Huracán George. Exacto, el huracán George. Y le han puesto unos apuntalados y resulta que alrededor de esos pies de amigos han crecido raíces y troncos, y es interesantísimo ver algunas cosas. Otra cosa que hemos visto es que las casas que han rehabilitado turismo lo han hecho sin mucha previsión, y hay casas frente a la iglesia en que usted puede ver cómo la improvisación ha producido que al primer aguacero ya la pintura se esté filtrando a través de la mampostería porque no cuidaron el techo. Otra situación que vimos ayer interesante es que es una casa, por el hecho de estar frente a la iglesia, que tiene 700 metros de solar, está en muy buen estado. Durante muchos años fue la sede de un laboratorio farmacéutico de San Pedro de Macorís que tenía su sucursal aquí, era de Mayén, y ahí creo que nació y se crió Ramón Núñez Ramírez, el ingeniero, porque su padre es el gerente de esa firma. Esa casa está en venta y me sorprendió el precio de una casa colonial, que no es de la época republicana. $1.000.000 por 700 metros. Eso es lo que cuesta eso. Pero está intramuro. Bueno, yo te estoy diciendo lo que cuesta, a mí me sorprendió. Ahí vivía de morir. Ahí se me acercó un señor que ha traído muchos comentarios, que me dijo que él quería visitar el Medio Oriente, que le faltaba una cosita. Yo pensaba que él estaba hablando y me dice que le faltaba $1.000 para todo eso en ese parquecito. El comentario viene porque en el día de ayer se me acercó una persona que yo le había juntado que no tenía, óyeme bien, no tenía la cara de un intelectual ni de un estudioso de las cosas profundas de la vida, y me dijo: mira, tú una vez dijiste, yo tenía necesidad de decírtelo porque no teníamos oportunidad de verte, de que los dos grandes misterios de lo que estamos vivos son la muerte y lo infinito. Es decir, son las dos cosas que preocupan, es decir, el no comprender esas dos situaciones. Dice: yo del infinito no te tengo ninguna información, pero yo he llegado a una conclusión con respecto a la muerte. Digo: dime que ese es un problema que tenemos. Me dice: sí, te voy a decir que a propósito, y te lo digo porque sé que se preocupan de verdad, porque en el programa que ustedes tienen hay 3 personas que son sobrevivientes. Digo: ¿quiénes? Dice: o tú, William Hanna y Machicón. Digo: pero dime lo que averiguaste de la muerte. Me dice: muy bien, quítate de la cabeza la preocupación. Tú has visto cuando tú te vas a operar que te ponen un suerito y te dicen: te va a dar primero un sueñito y después te vas. Dice: sí, eso es la muerte, pero para siempre. Donde todo se olvida. Le agradezco a la persona porque me quitó un problema, y es que yo creía que cuando tú arrancabas el alma del cuerpo había un gran dolor. Pues el hombre me dijo algo que yo no sé si él tiene la experiencia, pero él dice: es cuando todo se olvida. No, llega el Qué alivio. romántico, ¿no? Llega el alivio. ¿Cómo es? Alivio. Alivio. Bueno, antes de entrar en los temas que hablamos, quiero hacer algunas precisiones.
aquí se dijo algo que no se va a decir ahora en campaña. El arroz es el alimento número 1 del dominicano, como se demostró con el plátano. Bueno, hace 8 años que el arroz no varía de su precio. Punto. En Puerto Rico se está tratando de llegar a un acuerdo con las deudas de la electricidad. Oh. El gobierno de Puerto Rico, dentro de todas las crisis que ha afectado, primero, de 4 millones se han quedado en menos de 2 millones de habitantes. Todo el mundo se fue porque tenía, no visa, no, tenía ciudadanía. Se están yendo a Estados Unidos. Segundo, la pelota eran 6 equipos y se quedaron 4. Tercero, la educación, pues se ha reducido muchísimo. Los subsidios no existen. Ahora le tocó a la energía. Parece que los generadores de allá No, hicieron no hay. bonos eléctricos para las instalaciones que le funcionaron durante mucho tiempo y entonces esos bonos hay que pagarlos. Bien. Por otra parte, Estados Unidos está haciendo una reforma cancelaria en la que se anunció que miles de presos serán puestos en libertad y si son extranjeros van a proceder a su deportación. Eso en cierta forma puede afectar a República Dominicana. Miles de presos. Es decir, que el sistema carcelario en Estados Unidos... No, eso comenzó con los es dominicanos. Sí. Eso comenzó con los dominicanos. Lo Antes de que lo anunciaran. Porque si uno saca las estadísticas del... Encuentra una gran cantidad de dominicanos que están presos. Pero lo que quería decir era que el sistema carcelario de aquí, que es el peor del mundo, no es el peor del mundo. Los sistemas carcelarios en todas partes son un problema. ¿Por qué? Porque es una inversión que no produce, lo único que produce es pérdida. Por otra parte, se anunció que Estados Unidos va a hacer una maniobra que nosotros tenemos que tratar de explicarle, algo que le confesamos que no estamos totalmente convencidos de esa política. Miren, Estados Unidos decidió eliminar todos los regímenes totalitarios de Asia Menor. Túnez, Egipto, Libia, Irak, Irán y Corea, que es el Lejano Oriente, y Siria. Con Corea y con Irán dejaron la cosa tranquila porque la cosa era para pensarlo, ¿verdad? Complicada. Era complicado, lo dejaron tranquilo. Con Cuba lo dejaron tranquilo y con Venezuela están lidiando ahí a ver cómo Maduro madura. Pero con respecto a Siria, que era lo que le quedaba, comenzaron con los benditos, la guerra de esa de la computadora. La primavera árabe. La primavera con mensajitos. Después resulta que se le puso difícil porque ese señor no es una persona fácil ni es un estúpido. Además parece que lo único que tenía era que era heredero de un gobierno que no es monárquico. Entonces parece El que laico no, del país. parece que no es, además dentro de los musulmanes es bastante laico y estaba haciendo una transformación de Siria y no es un ladrón. Entonces eso produjo que Estados Unidos creara una fuerza interna que fue la creación del Ejército Islámico, que todo el mundo sabe que era un movimiento muy minoritario que ellos alimentaron y creció con recursos norteamericanos. Cuando Putin vio el asunto, decidió pararlo y se metió, no a ayudar al presidente sirio, sino a combatir el Estado Islámico, que sabían que se iba a poner de un tamaño que después va a ser imbatible. Y Putin abiertamente se metió en Siria a combatir el Estado Islámico. Ahora Estados Unidos tiene una decisión increíble y es combatir el gobierno a través de otro movimiento que son los kurdos sirios, que son enemigos. Imagínense usted, Rusia ayuda al gobierno combatiendo su enemigo que es el Estado Islámico.
y Estados Unidos sigue la guerra contra el gobierno, ayudando en vez del Estado Islámico, que lo va a combatir porque se dio cuenta que la guerra, que lo que se equivocaron, ahora van a ayudar a los kurdos. Con mucho menos que eso comenzó la Primera Guerra Mundial. Creo mucho que han menos hecho, que eso. ese es el punto, Machi. Yo creo que ya iniciaron una guerra. Tienen un campo limitado, pero es una guerra de potencia. Está pasando lo mismo que en China. Yo veo todos los días que Estados Unidos experimenta cómo destruir las Fuerzas Armadas de China. Sin embargo, la mayor inversión norteamericana está en China. Entonces somos aliados para una cosa y somos enemigos para otra. Vamos a ver en qué termina eso. En Haití siguen los problemas electorales y nos afecta. La campaña contra el dengue está resultando un éxito. Ojalá, porque están fumigando. Dicen que hay que fumigar todos los días. Pues se fumiga todos los días. Pero está todo el mundo en eso. El Ministerio de Obras Públicas sigue trabajando y está trabajando tan bien que vemos que la oposición no ha incluido dentro de su agenda antigubernamental y antireeleccionista el tema de las obras públicas, aunque sí tienen OISOE y tienen educación. Sin embargo, Obras Públicas tiene un plan enorme que no sabemos de dónde salen tanto dinero para poder terminar, avanzar o inaugurar una cantidad de obras que son necesarias porque la isla le está quedando pequeña al tránsito. Necesitamos un espacio mayor para que puedan circular todos estos vehículos a todas estas horas que nos está complicando. No es cuestión de tener mucho dinero, sino de hacer rendir bien el que se tiene. Bueno, el asunto es que tú coges y todos los días hay inauguraciones de obras que no son pequeñas, de grandes obras. Si, por donde quiera que tú caminas, si no están inauguradas como el este, que ya está inaugurado, te encuentras en Boca Chica ya con una obra que es la obra final de la circunvalación. Pero si vas al Cibao encuentran 2 o 3, si vas aquí a la capital encuentras todos los retornos y todos los pasos a desnivel. Mira que hay eso. Otro tema preocupante que vemos mucha gente que se están preocupando y realmente nosotros no lo entendemos, pero confiamos en su inteligencia. Dicen que Quique Antún, que quiero decir que por razones familiares, nosotros somos familiares cercanos de Josecito Jacín, de Santiago y de Quique. Entonces tenemos que decir que lo que opinamos necesariamente o está comprometido con la sangre o hay un deseo de no tocar esos intereses. Y lo decimos claramente porque aquí todo el mundo está tendenciado. Sin embargo, no entiendo la posición de Quique. Sí, después de la muerte de Balaguer, los 2 grandes candidatos del Partido Reformista no les fueron bien, que fue a Jacinto y a Eduardo Estrella. Si las alianzas de Morales y Quique y el Partido Reformista fueron buenas y dieron buenos resultados, primero con Leonel en una oportunidad y después con Danilo, yo creo que con el solo hecho de quedarse con lo que tienen, podrían mantenerse con sus 5. Ahora, él parece que tiene un as en la manga. Ojalá que sea así, pero puede ser que cuando lleguen los sombreros no haya cabeza. Y entonces lo que va a hacer es aliarse con el PRM, que por cierto tiene más problemas de más cabezas y menos sombreros. Y eso sin contar que hay mucha gente que no está exigiendo ahí. El sector externo no está exigiendo absolutamente nada, ni es factor de problema. Y, no, y como están proclamando candidatos, ya cada día van quedando menos sillas vacías, doctor. Otro tema es el tema del trujillismo. Nosotros quisiéramos
preguntarnos. Yo creo que hay Machi que nos puede contestar. Nosotros vimos cómo hombres de horca y cuchillo, no que lo fueron, sino que fueron señalados como personas de horca y cuchillo, o por lo menos grandes colaboradores de Rafael Leonidas Trujillo, en la que todas las cosas que hizo fue malo porque era un dictador, asesino y ladrón. ¿Cómo es posible que sus hijos se hayan convertido en las principales figuras del post-trujillismo y casi héroes nacionales? ¿Qué pasó en ese hogar? ¿Formaron hombres para el futuro o ellos se dieron cuenta de que fueron parte de una generación que tuvieron que divorciarse de ella? No entiendo qué pasó. Por ejemplo, la presidenta de la Cámara de Cuentas es hija del general Santos Mélido Marte. Euclides Gutiérrez Félix es hijo de un coronel que le sirvió a Trujillo, muy cerca. No era un hombre de primer orden, pero era un oficial de segundo orden, muy cercano a Trujillo. El héroe Rafael Fernández Domínguez y Emilio Ludovino Fernández, un dirigente del PRD que fue canciller de Guzmán y un héroe de la revolución que enfrentó a Estados Unidos, es hijo de Ludovino Fernández. Y Fautos. Y Francisco Alberto Camaño, independiente de que fue casco blanco, fue hijo de Fausto Camaño Deñón. Nosotros realmente no entendemos. Si fue que ese grupo y otros más que no recuerdo ahora, el caso de los Ibarra, no sé si es que ellos rompieron los lazos con sus padres o realmente en su casa recibieron una educación patriótica en otro orden, diferente a lo de la dictadura. Me declaro incompetente. No, yo entiendo que hay un ingrediente muy fuerte que es el complejo de culpa al presentarse los cambios. Y Belice Prade Pérez. No siga, doctor. Y Belice Prade Pérez. No siga mencionando el nombre Pero- porque entonces... No, hay que mencionarlo porque ya tenemos una edad que nos luce todo y ellos también deben estar muriéndose de risa. Porque eso ya no da vergüenza, porque ellos asumieron una posición correcta. Yo estoy hablando bien de ellos. El otro día yo te dije algo, y es que el piropo, el insulto que más uno aceptaba con satisfacción es cuando piropeaban a un hijo. El hijo es mejor que el papá. Y tú te morías, cuando a mí me dicen que Michelle es mejor que yo me muero de risa. Y me encanta, ¿verdad? O sobre todo Khalil, ¿verdad? Entonces, sobre todo Khalil, que es un personaje de la historia. Entonces, yo digo, esa gente, hijo de esos señores, tú lo puedes mencionar, Machi, y ellos deben sentirse cómodos porque o rompieron con sus padres o sus padres le inculcaron cosas en la casa de respeto y esas cosas. ¿Qué tú crees? Eso se parece como a lo que yo le pregunto a veces, que por qué, que vivo pensando la razón por la cual, no, de los izquierdistas, que yo digo, oye, ¿cómo es posible que dentro de una casa una gente pueda haber, de un cambio de una generación a otra, con una manera de pensar tan diferente? Es que son los que más duro hablan. Sí, pero o sea, uno se pone a ver así. Y los más protagonistas Pero del post-trujillismo. Sí, Ahora uno dice, ese muchacho creció oyendo a su papá o a otra gente. Uno se pone a pensarlo a veces. el otro tema es una pregunta. Anoche le contaba yo a Carlos. Que me está llamando un trujillita para explicarme. Me está hablando, le estaba diciendo yo a Carlos, que nosotros recientemente llamamos a la Suprema Corte de Justicia porque queríamos hacerle una pregunta a un amigo. Yo soy más amigo de él que él mío. Bueno. Lo aprecio, lo respeto, reconozco su papel
en el derecho y luego en la judicatura. Se trata de Mariano Germán. ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente. Mariano Germán tiene ya casi 4 años en el desempeño de la presidencia de la Suprema. Nosotros queríamos hacerle una pregunta, viendo que hay demasiados casos judiciales que están siendo tratados. Aunque el Estado es uno, con los 3 poderes, usted tiene que reconocer que hay cierta independencia entre uno y otro. Y usted no le puede cargar todo al gobierno de la falla del sistema judicial. ¿A qué me refiero? Yo llamo por teléfono a la Suprema, alguien coge el teléfono, le digo que yo quiero hablar con el presidente de la Suprema. Y la pregunta que le iba a hacer era si el presidente de la Suprema entendía que su gestión era mejor que la anterior, o si la justicia avanzó más en la gestión de esa Suprema. Porque yo siempre le he dado seguimiento a la Suprema, porque desde Hipólito Herrera Villini, Ruiz Tejada, Vergés Chupani, Conde Pausa, Contín, Subero y Mariano, cada uno le ha puesto su toque. Y para mí fue sorprendente ver como en un gobierno como el de Trujillo, Hipólito Herrera todavía es un punto de referencia. Y en un gobierno de represión como Ruiz Tejada desempeñó un cargo de presidente de la Suprema, señalándole en cada apertura la necesidad de que los desacatos no podían seguir. Y cada uno llenó su palabra. Yo me pregunto, hoy día que Leonel Fernández modifica la Suprema, ¿se han dado pasos de avance? Pues la muchacha lo que me preguntó fue, ¿y para qué usted quiere hablar con el presidente? Y bueno, yo le quiero tratar un asunto. Dice, ¿y usted me puede decir el tema? Digo, bueno, un tema institucional. No, pero específicamente ¿de qué se trata? Señorita, ¿la entrevista con usted o con él? Me dice, no, pero eso es lo que se estila aquí, que hay que decir el tema. Digo, entonces, mire, dígale a Marianito que como la mariconería está de moda, yo he desarrollado un afecto indescriptible con él y yo quiero decirle que a mí él me encanta. Carajo, porque ¿cómo es posible que ella quiera que uno le diga a una secretaria lo que uno va a tratar con un jefe? No, la respuesta inmediata es... Mira cómo me mira uno allí. Importa. Hermano, todo el mundo sabe que eso es lo que es. yo no estoy en tela de juicio en este país. Dime, ¿cómo es, que Mike? no pasan el recado como ¿A uno lo usted da. qué le Tampoco. importa, señorita? ¿Cómo es? No, yo no le puedo decir así, pero ella me cerró, porque la verdad Bueno, es que yo se lo he ella, dicho- yo decirle la yo se lo cosa he esa que ella dicho no a esperaba. Yo se lo he dicho a algunas. Sí, el problema es que se llama la dictadura de las secretarias. Esa es una modalidad que hay de De algunas los secretarias. subalternos. Sí, que y ellas dominan, el hombre está en el palacio, el hombre está en una reunión, está en un consejo, va a salir ahora mismo para el extranjero, déjeme el teléfono. Todas esas cosas ya uno se las sabe. Señorita, usted no me conoce, pero yo Pero soy la fulano de pregunta, tal. pero eso es un chiste, vamos a lo verdad. ¿Es mejor la Suprema de hoy que la de Subero? Y se acabó. El Papa habla de vanidad. Yo no quiero hablar. La vanidad y los efectos de esa condición. ¿Tú oyes? Hay un amigo tuyo y mío que tiene ese problema. Duro. Fue gobernante durante 12 años aquí. Vanidoso como él solo. El Papa no lo conoció bien. Sí. Ni se refería a él. Bueno, yo quiero tratar un tema. Pero la vanidad tiene que ver de cierta manera con la proclividad o la susceptibilidad a la adulación. A la Adulación. así mismo. La adulación así mismo. Yo quiero decir algo. Para mí es difícil tratarlo en este espacio. El grupo Corripio es un grupo de comunicaciones que es muy amplio. Y nosotros no le tenemos ninguna envidia al dueño, porque a pesar del poder que implica tener tantos medios, tiene una particularidad que es que primero no es rentable.
y sobre todo para Corripio, que no es muy dado a perder, eso significa un dolor de cabeza para el grupo. Entonces, sus descendientes, específicamente sus hijos, heredaron esa parte de que no son muy, no tan cómodos cuando están gastando mucho. Como debe de ser, porque cuando usted tiene tantas pérdidas, usted tiene que reducirla lo más posible. El cuento viene porque cuando se hace un grupo de medios, usted no puede ir a las escuelas de periodismo más connotadas del mundo e importar periodistas. Usted tiene que manejarse con la clase periodística nacional. Y más nada, con lo que hay. Los que saben dirigir un medio, los que saben ser jefe de redacción, los que saben hacer noticias, los que saben hacer un comentario, los que son inteligentes. Pero hay un componente. Todos estamos alineados. Todos estamos alineados. Porque somos seres humanos que tenemos tendencia. Ya eso ha llegado a un punto que el New York Times, que es el diario más prestigioso del mundo, tiene posiciones políticas, editoriales. Estamos con los republicanos, estamos con la posición de tal candidato. Lo dicen. Entonces, en el grupo Corripio nosotros tenemos un grupo de personas, o que somos arrendatarios, o que somos parte del grupo, o somos asalariados del grupo, pero en cierta forma pertenecemos al grupo que colabora con esos medios. ¿Qué está pasando? Que en esta campaña, como es natural, nos hemos apandillado, incluyéndonos a nosotros. Así como la embajada americana se ha apandillado, apoyando a Abinader con un almuerzo en que fue clase típico el apoyo, o apandillándose con la sociedad civil para unirse a las luchas de protesta contra el gobierno y la reelección. Nosotros aquí somos, yo particularmente, el doctor no, Machi no, Carlos no, William no, pero personalmente yo que coordino el grupo, me he declarado de buenas a primeras reeleccionista. Pero resulta que los otros, tú coges a Cavada, coges a Uchi, coges a Juan Bolívar y ves que tienen posiciones. El comentario viene por el periódico del domingo. Si tú coges el periódico del domingo y te das cuenta, y el de hoy, te das cuenta que hay algunas cosas que se justifican. Por ejemplo, destacar en primera página las declaraciones de Percio Maldonado. Percio Maldonado se queja de que Danilo Medina, Percio no es del grupo, pero voy a decir qué representa, de que Danilo no es muy abierto a la prensa y que el presidente debiera hablarle más a la prensa. Por otra parte, hay que reconocer que Percio no habló como periodista, habló como presidente de la Asociación de Diarios Dominicanos, que él es. Y tiene que decirlo porque él tiene que buscar noticias. Por otra parte, al ser miembro de la Asociación de Diarios, presidente, también es presidente de los medios del grupo. Eso es una cosa. La otra cosa es un hecho sin importancia. No las protestas del grupo de participación y sus filiales que están protestando en la OISOE. Ellos han tomado la OISOE como el objetivo principal para combatir la corrupción del gobierno. Y tienen una decisión de 24 horas en la OISOE con protestar. La policía se metió en el local y ahí están diciendo que se metieron para oír lo que estaban hablando. Primero, la policía no tiene derecho a meterse en ningún sitio sin no hablar de un juez. Eso es lo primero. Y lo segundo es que a oír qué, porque todo el mundo sabe lo que están hablando ahí adentro. Ahí no están haciendo un mitin reeleccionista. Ahí están haciendo todos los esfuerzos para que Danilo Medina y el Partido de la Liberación no repitan el poder. Eso es todo. Bajo el pretexto, un día de una cosa y otro día de otra.
Pero Ayer representando mismo, un punto de vista. Representando un punto de vista que corresponde a la posición de ellos y quién le paga. Claro. A lo mejor es una posición patriótica, a lo mejor hay mucha gente que no es. Ayer había una muchacha de muy bien intencionada en la Z, con un acento chileno muy marcado, y que hablaba de que cómo es posible que se haya puesto en libertad a Félix en un fallo inaceptable. Pero por otro lado, ¿por qué no se acata el fallo que ordena al gobierno permitir la protesta donde ellos les da la gana, que es frente al palacio? Entonces la justicia es buena en un fallo y mala en otra, ¿verdad? Sí. Ella decía eso. Señores, realmente, en el periódico de ayer aparecían dos informaciones. Una en el artículo de fondo que decía: Abinader es un flojo. Eso decía nuestro compañero de medios: Abinader es un flojo. Y en otra página decía: el gobierno tiene que votar al procurador porque hay un compromiso que para que se integre el grupo de Leonel Fernández hay una condición sine qua non que tienen que echándole arena a los que están peleando para que se embravecan. Óyeme, eso es la prensa y usted tiene que verlo como una cosa normal dentro de una parte que todo el mundo... Mira, yo ayer realmente disfruté. Juan TH es mi amigo y es agrio. Juan TH es muy ríspido en su comentario. Y le realizó una entrevista a Carolina que era un amor. Pero yo nunca había visto una cosa. Inclusive quiero decir que después de esa entrevista estoy plenamente convencido quién debe ser casi la candidata presidencial del PRM. Y si no es la candidata, es la vicepresidenta. Carolina está madura y Juan TH me dio la oportunidad de descubrirlo. Cuando usted quiere una cosa, usted le prende su velita y le celebra su cumpleaños. Preciosa la entrevista. Inclusive conocí aspectos de ella que yo no conocía, lo preparada y lo capaz, y los trabajadores que son los hijos de Hipólito. Todos tienen sus negocios propios y no viven de la política, ni vivieron de eso. Fue una entrevista que debe repetirse muchísimo. El cuento es que para los medios de comunicación, porque veo que Víctor se está creando en Roma, Víctor Grimaldi, de la forma que se está... Es que eso es el listín. Leonel Fernández, que lo dejaron tranquilo. La revista 110, reeleccionista. Juan Bolívar, Hipólito y PRM. Ya, cuando no puedo, tengo que llegar a un ¿cómo es? Cavada. Cavada se está moviendo ahí en aguas turbulentas, pero también. Entonces, y hay gente con la que tú no te puedes meter. Deja tranquilo que ocurran, porque no se meten con ninguno de nosotros, con ninguno. Entonces queríamos decirlo porque he visto en los medios electrónicos que hasta de afuera han venido a decir que no se está manejando la prensa, sino, no con noticias, sino con cosas que deben ir en la página de opiniones. Quería decir eso porque el país está encendido y es normal porque estamos en campaña. Y aunque no hay almas que salvar, hay reelecciones que hay que impedir. Miren, cualquier cosa que ocurra, hay que capitalizarla. Cualquier cosa. La UISOE, un suicidio, un tipo que se mata porque no le han pagado, eso hay que explotarlo. Los franceses, la institucionalidad del PLD, las reformas que hicieron, parte de la inseguridad ciudadana, el 4%, las escuelas que no pagan los solares,
que están construyendo. No dicen, hay tantas aulas hechas y hay tantos dominicanos que aprendieron a leer. Si no, espérate, han ocupado solares que no han pagado y lo han construido. Hay manifestaciones de protesta desde Moca hasta Jaina, todos los días en todos los sitios donde puedan hacerlo. El caso de Quirino todavía se oye por ahí, pero ¿pagó o no pagó? El caso de Babado Torres, eso es un caso que hay que estudiarlo también. El tema de Haití, el presupuesto de la UAS, por un lado reconocen personajes del gobierno y por otro lado las protestas por presupuesto. El dengue, el tanque tapado y el mosquito, todo ese asunto, eso es parte de la campaña. El Banco Peravia lo han llevado a Pimentel, a la superintendencia y a ¿cómo se llama este muchacho? Aguas Vivas. A Freddy. El plátano. Bueno, el plátano. Plato nacional. Los suicidios. Protesta contra la corrupción. Van a pegar el de Marcelo, el de Bermúdez ahora, el de... ¿Cómo se llama? El Bermúdez que se suicidó. Ese también se va a poner. La fuga. Nadie habla de drogas, nadie habla sino que falla del gobierno. El regidor de Pedro Brán. La integración de Leonel. Yo veo la oposición hablando de que por qué Leonel no se integra. Yo lo he oído eso, que por qué Leonel no se integra. Pero si no se integra, que lo dejen tranquilo, que es mejor para la oposición. Las vedas. Estados Unidos no pone una y Haití no pone otra. Por todas partes, como la arepa. La gran cantidad de tránsfugas. Uno no sabe qué día usted va a ver a Miguel Vargas, candidato vicepresidencial de Danilo. Porque lo ve juntico todo el día. Cada vez que no complacen a uno, el uno se va para el otro lado. Ahí está Percival con muchísimos problemas. Entonces, son los tránsfugas. En los mismos medios de comunicación ha llegado un punto la política, con el giro de la Fuerza Nacional Progresista, que no dude usted que cualquier día usted vea a Vincho Castillo en 1+1. Lo dudo. ¿Eh? Lo dudo. ¿Tú lo dudas? Cualquier día está en 1+1. Entonces, en la calle hay una situación que no tiene que ver ni con la oposición ni con el gobierno, sino la cantidad de drogas que se mueven en este país, ya no como tránsito. Dos problemas que no le estamos poniendo atención: las drogas y el alcohol. Tú sabes la cerveza, el vino y el romo que se está bebiendo aquí. Y se ha llegado a un punto que yo quiero resaltar. Usted sabía que hay una población que no le importa un pito a la política. Usted sabía que hay una parte de la población que dice, a mí me parece como que yo te he visto. Y tú crees que tú estás acabando y que todo el país te está viendo. Pero yo como que te he visto. Que no le importa. Que no le importa lo que está pasando, le importa su situación. Ni tampoco le importan los políticos. Tú le preguntas a una gente que por Danilo, bueno, sí, Danilo sí, porque está en demasiado medio, pero tú le preguntas por cientos políticos, ¿y ese quién es? ¿Y ese quién es? Miren, doctor, es la farandulización de la realidad nacional. Solamente les interesa. Pero, han llevado a que a la gente solamente les interese lo que tiene cierta connotación de espectacularidad y motivo de mofa, de burla. Eso no es nuevo, Carlos, porque tú tienes aquí que las sindicaturas son la principal muestra.
La sindicatura tú tienes a Johnny, a Corporán, a Roberto, la comiquiza, hasta la humorización. La satirización, humorización, doctor. Eso hace un Pero relajo. eso es parte de un plan, doctor, porque es cuestión de que la gente solamente le interese, sea más proclive a distraerse de los problemas reales. Y la otra que va a sonar en estos días es la siguiente. Afortunadamente, el poder en América Latina se apoyaban o desafortunadamente se apoyaba en la Iglesia Católica, en los militares, en los partidos y en los ricos, y en el poder de Estados Unidos. Eran las 4 patas de la mesa, las 5 patas. Resulta que algunas desaparecido. La iglesia ha bajado mucho y los militares como peligro han desaparecido. Pero en República Dominicana hay un problemita, y es que los militares se han politizado, que no es nada nuevo, porque con Balaguer sacaron banderas rojas, pero hay un problema, y es que están metidos en partidos y hay problemas y han llegado a punto de conspiración. Como no los pueden acusar de conspiración, lo están acusando de tráfico de drogas. Y yo lo quiero dejar ahí. Los militares están en política, porque ellos entienden el quítate tú para ponerme yo. Ellos buscan eso, porque con fulano a mí me van a reintegrar, se le olvidó que ya eso no existe, o por lo menos me van a ascender y me van a hacer jefe de una cosa. Esa situación es difícil y todos los días usted se encuentra con mayor cantidad de militares implicados en problemas de drogas y en delincuencia. Miren el caso de los franceses, la mitad de la complicidad fue militar. Pero eso no se para ahí. En la frontera lo mismo. Lo que era un castigo ahora es un premio. El país no es el mismo, las cosas no están bien y estamos encendidos por las 4 esquinas. Lo que pido es que se le dé la responsabilidad a cada quien. La justicia que asuma su rol, ¿verdad? El Congreso que asuma su rol y el Poder Ejecutivo que asuma su rol, los medios que asuman su rol. Mientras usted tenga policías, curas, médicos, jueces que no estén cumpliendo con su deber, todo el resto de ahí para abajo va a funcionar mal. Vamos a oír a Carlos y volvemos con nuestros invitados. Bien, como no, vamos a recordarles que Abaste Dominicana tiene los equipos para convertir su inversor en receptor de energía solar. Instale paneles solares para cargar sus baterías y su consumo durante todo el día. Con el mismo inversor que usted tiene actualmente en su casa puede hacerlo. Puede obtener grandes ahorros en la factura eléctrica con Abaste Dominicana. Produzca lo que consume. 809-766-2587. Abaste Dominicana, soluciones de energías renovables. Que Estados Unidos está repleta sus cárceles. Y Holanda la están alquilando porque allá no hay delincuentes. Ciertamente, doctor. Están alquilando sus cárceles para los vecinos. Pueden llevar los pilotos ahora allá. Que lo lleven allá, ¿no? Y además van a tomar buena leche. Que en Holanda se produce. Hay una noticia que se dio anoche y es que el autor intelectual de esa operación está preso en Francia. Ajá, sí, dicen eso. No, como también estábamos hablando, doctor. Es que la historia de Francia está llena de fugados. Ahí la cultura francesa es fugarse. Si tú coges el caso del Conde de Montecristo. Fugado también de la Napoleón. Papillón. Sí. Los 2 pilotos. ¿Tiene algunos más tú? No, Jean Valjean, el protagonista de Los Miserables, era lo un más señero que yo encuentro en la estructura policial francesa es que la Sûreté permite que hagan las cosas, pero le da un plazo de 24 horas para que se lo reporten. Van a la Sûreté, yo falsifiqué este pasaporte. Dale 24 horas para que se vaya, porque a las 24 horas vamos a actuar. El falsificador se lo dice a la Sûreté y la Sûreté le da 24 horas para que se vayan. Sí.
Porque así tienen menos gente en casa. Hay un antihéroe, doctor, que se llamó Albert Spagliari, que fue el autor de un llamado Robo del Siglo, que fue un robo muy notorio. Y cuando se iba del sitio, de la bóveda donde había cometido el robo, escribió en la pared: sin armas, sin violencia y sin odio. Así mismo. Bien. Así fue que lo hicieron. Vamos a una pausa.